Mi nombre, como ya les dije, es María Fernanda Osorio y en esta oportunidad vamos entonces a hablar de control prenatal. Entonces, este sería el derrotero. ¿Cierto que no está pasando la presentación? Ahí sí. Este sería entonces el derrotero de la charla del día de hoy. Inicialmente vamos a ver unas generalidades del control prenatal, las actividades que debemos realizar en cada atención, luego haremos unas aclaraciones según el trimestre y posteriormente vamos a definir recomendaciones importantes para las gestantes, por último dar unas conclusiones. Iniciando por las generalidades, es necesario entonces saber por qué es importante hablar de control prenatal y el control prenatal es fundamental incluso en embarazos saludables, ya que nos va a ayudar a identificar pacientes con mayor riesgo, tanto obstétrico como perinatal, y nos va a ayudar a dar intervenciones enfocadas a la prevención de dichos riesgos. La muerte materna es evitable en la mayoría de los casos. Se ha comprobado que una intervención eficaz no solo reduce la mortalidad, sino que también va a contribuir a una mejor salud y calidad de vida de las maternas. Y aunque no ha sido como posible dar unos datos confiables, se sugiere que los hijos de madres sin controles prenatales tienen 3 veces mayor riesgo de nacer con bajo peso y 5 veces más probabilidad de morir en comparación con los hijos de madres que sí tuvieron controles prenatales. El objetivo entonces del control va a ser conseguir un embarazo que tenga una evolución normal y que culmine con una madre y un recién nacido sanos. Por eso, según el Ministerio de Salud, el control prenatal debe ser precoz desde la atención preconcepcional o desde el primer trimestre, periódico, de buena calidad, integral, incluyendo la prevención, la educación y la recuperación de la salud, y debe ser universal con una cobertura total, es decir, a todas las mujeres gestantes. Y debe ser de libre escogencia, garantizando que ellas tengan accesibilidad a los servicios. Entonces, como nosotros sabemos, el embarazo es un estado fisiológico de la mujer que inicia con la concepción y termina con el parto y el nacimiento de un feto a término. El diagnóstico se realiza a través de la prueba inmunológica de embarazo o confirmación por otro método como la ecografía. Por su parte, el control prenatal se define como el conjunto de acciones y actividades que vamos a realizar sobre la mujer embarazada con el objetivo de lograr una buena salud materna, el desarrollo normal del feto y la obtención de un recién nacido en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, mental y emocional. Entonces, es importante definir cada cuánto vamos a realizar las consultas. Y sabemos que para pacientes de bajo riesgo, las consultas del seguimiento deben ser idealmente mensuales hasta la semana 32 y después cada 15 días hasta la semana 36. Luego pueden ser quincenales o semanales idealmente hasta el parto. Y ya en el posparto se debe hacer una revisión a los 8 días y se sugiere otra revisión máximo 20 días posteriores al parto. Ya en pacientes con alto riesgo, que más adelante vamos a definir este grupo, el intervalo con el que se van a realizar los controles se va a establecer dependiendo de la patología y del criterio del especialista. Ya la duración de la consulta por médico general en promedio es así. La consulta de primera vez va a ser de 30 minutos y los controles van a ser de 20 minutos. Y lo que se recomienda es realizar como mínimo 5 consultas de atención prenatal, de acuerdo a lo establecido por la OMS. Idealmente, todas las gestantes deben ser valoradas por ginecobstetricia para confirmar o determinar los factores de riesgo. Entonces, lo que se recomienda es que haya una valoración en la segunda consulta y posteriormente en el último trimestre del embarazo, preferiblemente entre la semana 32 y 34. Listo, en cada atención vamos a tener como ciertos parámetros que no debemos olvidar. Entonces, lo que siempre debemos hacer es realizar una anamnesis y un examen físico completo. Debemos buscar activamente factores de riesgo y no solamente entregar los resultados de los laboratorios, sino también explicar dichos resultados y la conducta a seguir. Verificar el estado de nutrición y vacunación, solicitar los paraquímicos oportunos según el trimestre en el que nos encontremos y dar las recomendaciones
educar sobre signos de alarma y cuándo deben consultar si presentan alguno de ellos. Listo, entonces la anamnesis, en especial la de la primera consulta, debe ser lo más detallada posible, incluyendo una identificación con datos básicos, entonces preguntar la edad, el estado civil, el nivel educativo, la ocupación, la residencia y el teléfono, e indagar por datos del padre en quienes sea posible. Entonces preguntar también el nivel socioeconómico, el apoyo familiar, buscar depresión y violencia intrafamiliar. Para esto hay ciertas escalas que pueden ayudarnos a identificarlo, y es fundamental saber antecedentes familiares, personales y obstétricos que nos van a ayudar a mirar los riesgos que pueda presentar nuestra paciente. Hay que recolectar datos del embarazo actual y cómo va la evolución de la gestación y verificar el estado de vacunación. Por último, cuando identifiquemos un posible riesgo, debemos asegurarnos de que esta paciente tenga una remisión adecuada. Entonces, también siempre debemos realizar un examen físico que va a ser más enfocado a la gestación. Sin embargo, algunas maniobras van a depender más que todo de la edad gestacional. Entonces, la toma de la presión arterial y la ganancia de peso son actividades que vamos a realizar siempre desde el primer control prenatal y durante todos los controles. Y en cada control, a partir de la semana 24, vamos a medir la altura uterina, y en caso de encontrar diferencias entre esta medición y la edad gestacional, debemos hacer la referencia al especialista. En cuanto a las maniobras de Leopold, se han reportado que tienen una sensibilidad del 28% y una especificidad del 94%, y se pueden evaluar más o menos desde la semana 28 a 30. Los movimientos fetales y la auscultación fetal se recomiendan a partir del primer trimestre, y hay que tener en cuenta que no se recomienda de rutina ni el Doppler ni el perfil biofísico en gestantes que tengan un embarazo de un curso normal. Ya en ausencia de indicación clínica, no se recomienda hacer tacto vaginal en estas pacientes de forma rutinaria, ya que este puede favorecer la ruptura prematura de membranas. Listo, como lo había mencionado al principio, entonces el objetivo principal del control es identificar a las pacientes que tienen algún riesgo de un desenlace desfavorable, tanto obstétrico como perinatal. Y para identificar estas pacientes es importante indagar antecedentes personales, sociodemográficos, obstétricos y de la gestación actual. Especialmente hay que hacer énfasis en enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el hiper o hipotiroidismo, otras como hito a repetición, enfermedades hepáticas, cardiorrespiratorias, psiquiátricas. Hay que preguntarle entonces a la madre cómo le fue en los embarazos anteriores, si tuvo alguna comorbilidad, si requirió medicamentos, hospitalizaciones, si tuvo alguna complicación durante el parto o si el hijo nació con alguna patología. También debemos interrogar por abortos, cesáreas y hace cuánto tiempo fueron estos. Además, debemos identificar otros factores como la edad materna, el índice de masa corporal, si la gestación es producto de una violación o si hay maltrato intrafamiliar, y si existe tabaquismo, alcoholismo o drogadicción. Listo. Otra de las actividades que debemos realizar en todas las consultas es verificar la vacunación y el estado nutricional de nuestras pacientes. En cuanto a la vacunación, las vacunas pues, que recomendamos son el tétanos, difteria, tosferina acelular, que se da una dosis única a partir de la semana 26, es la que tenemos en el PAI. También se recomienda la vacuna de la influenza inactivada a todas las embarazadas, una dosis a partir de la semana 14. Y ahora también es recomendado sugerir a nuestras pacientes la vacunación para COVID-19, que la que está aprobada en este momento es la Pfizer, a partir de la semana 12 de gestación. Vamos a ver que el hierro es uno de los nutrientes que las necesidades no van a ser cubiertas con una dieta normal. Los requerimientos normales son de 60 miligramos al día de hierro elemental. Sin embargo, una dieta normal no supera los 15 miligramos al día. Por eso se debe suplementar. La dosis sería de 200 miligramos al día, puede ser de sulfato o fumarato ferroso a partir de la semana 16. También entonces debemos prescribir 0,4 miligramos al día de ácido fólico durante toda la gestación, desde el primer control o incluso desde la consulta preconcepcional. Y este se debe dar hasta el sexto mes de lactancia. Y eso es para disminuir el riesgo de los defectos del tubo neural, y cuando hay antecedente de un embarazo previo con alguna alteración del tubo,
incluso la suplementación debe ser hasta de 4 miligramos al día. Creo que la tableta viene de 1 miligramo, entonces generalmente lo que le recomendamos a las pacientes acá en nuestro medio es una tableta al día. Además, debe formularse el calcio durante la gestación hasta completar una ingesta mínima de 1.200 miligramos al día. Las tabletas vienen de 600 miligramos, entonces recomendamos 2 tabletas al día. Ya otros suplementos y otras vitaminas no están recomendados en nuestra población y debemos recordar que se debe suministrar 100 miligramos de ácido acetilsalicílico todos los días a partir de la semana 12 en mujeres que tengan, que identifiquemos un alto riesgo para desarrollar preeclampsia. Listo, entonces en el 2009 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos actualizó las recomendaciones de la ganancia de peso durante el embarazo. Entonces es así como nosotros sabemos que las embarazadas con un bajo peso, es decir, con un índice de masa corporal de menos de 20, deben ganar entre 12 y 18 kilos durante toda la gestación. Aquellas con un peso normal o un índice de masa corporal entre 20 y 24,9 deberán ganar de 10 a 13 kilos. Con sobrepeso, o sea, entre 25 y 30, deben ganar entre 7 y 10 kilos, y con obesidad, o sea, un índice de más de 30, deben ganar entre 6 y 7 kilos. Entonces, según el índice de masa corporal que nosotros calculemos en el primer control, vamos a saber cuánto deberá ganar esta materna durante toda la gestación. Y en cada control vamos a ir registrando cuánto ganó de peso y podemos irlo graficando en tablas como la que vemos en la imagen para verificar que no se nos salga de la curva de normalidad. Es importante también tener en cuenta que si el inicio del control prenatal se hizo después de la semana 16, debemos considerar el índice de masa corporal previo al embarazo, o sea, no el del primer control, porque suponemos que ya hay una ganancia de peso significativa, sino el previo. Y también hay que saber que no se recomienda métodos para bajar de peso en las gestantes. Muy bien, en cuanto a la consulta preconcepcional, hoy en día se ve más que las parejas acuden al médico antes del embarazo, y esta consulta es muy importante ya que el objetivo principal es la prevención primaria, es decir, evitar la aparición de una enfermedad. Entonces aquí buscamos desimpactar en la organogénesis, que es el periodo de mayor vulnerabilidad del embrión y tiene lugar en las primeras 10 semanas después de la última menstruación. Entonces, en esta consulta, que se debe realizar más o menos en el primer año antes de quedar en embarazo, debemos conocer el estado de salud de la mujer previo al embarazo y dar como acciones educativas en este caso. Entonces, aquí debemos incluir un examen físico general, un examen ginecológico, incluso desde esta consulta también podríamos iniciar los exámenes de laboratorio según corresponda. Evaluamos el riesgo reproductivo, entonces hay que hacer una anamnesis más que todo enfocada en enfermedades hereditarias. Proporcionamos estilos de vida saludables a la mujer y a la pareja, y es importante indagar en el compañero sexual cualquier actividad o riesgo de ETS, la edad o los antecedentes de este. También valorar entonces el ambiente en el hogar, detectar precozmente la violencia y el apoyo familiar y social que tiene la gestante. Y en una mujer sana debe comenzar a tomar el ácido fólico 400 microgramos al día, idealmente 2 meses antes de la concepción, y continuarlo durante el embarazo. Listo. El primer control debe realizarse en el curso de las primeras 12 semanas de gestación, idealmente antes de la semana 10. Y este es el control más importante, ya que en él vamos a lograr identificar la mayoría de los riesgos. En ese entonces debemos diligenciar la historia clínica completa y el carnet que le debe ser entregado a todas las gestantes. Calculamos la edad gestacional, sea por PUM o por primera ecografía, y debemos solicitar ciertos paraclínicos importantes. Uno de estos está el hemoleucograma, que es para descartar principalmente anemia. Hacemos una hemoclasificación y un CUMS indirecto buscando incompatibilidad. Hacemos Grammy directo de flujo vaginal, ELISA para VIH, prueba rápida o VDRL para sífilis, antígeno de superficie para hepatitis B, glucosa en ayunas. Debemos hacer anticuerpos IgM, IgG para toxoplasma e IgG para rubeola.
En nuestro medio tenemos alta prevalencia de estas patologías, por eso de pronto si ven en algunas guías, no están recomendados de forma rutinaria, pues en algunas guías europeas, pero aquí en Colombia siempre debemos pedirlo. El urocultivo y el antibiograma, ya que pues, la indicación de buscar y tratar la bacteriuria asintomática, también debemos ir a ecografía la semana 11 y 14, y en esta ecografía lo que vamos básicamente a buscar es el número de embriones, buscar el y estimar la edad gestacional. También en esta consulta debemos hacer una remisión a odontología y ya otros paraclínicos que de pronto puedan encontrar como la TSH, Chagas, otros que mencionan algunas literaturas, van a ser ya como más hacia el contexto y los riesgos de la paciente. En el segundo trimestre, que va desde la semana 13 a la 28, entonces aquí debemos solicitar básicamente VIH, prueba treponémica rápida o VDL si no está disponible la rápida, ecografía obstétrica entre la semana 18 y 24, ya que este es el mejor momento para realizar el estudio morfológico. Lo ideal entonces sería hacerla en la semana 22. Y en esta lo que vamos a hacer es como el diagnóstico de anomalías estructurales y marcadores de cromosopatías. Ya el tamizaje de diabetes mellitus gestacional, que se hace entre la semana 24 y 28, debemos recordar que en nuestro medio usamos la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos, que es positivo si es un resultado de más de 92 en ayunas, más de 180 en una hora o más de 153 en 2 horas. También en este trimestre es donde se indica la vacunación y hacia la semana 26 hacemos el CUMS indirecto y administramos la inmunoglobulina anti-RHO en pacientes que sean RH negativas que no estén sensibilizadas. Ya en el tercer trimestre, que comprende desde la semana 28 hasta el parto, en especial los últimos 2 controles prenatales deben ser más orientados al parto y al cuidado del recién nacido. Y se debe recomendar a la madre que vaya a urgencias si en la semana 40 no ha iniciado el trabajo de parto. Entonces en este debemos pedir hemoleucograma entre la semana 28 y 32 para determinar anemia y tratarla antes del parto. Pedimos nuevamente prueba treponémica rápida o VDL si no está disponible la rápida, VIH en sangre, cultivo rectovaginal para estreptococo del grupo B, que se hace a partir de la semana 35. Y en este trimestre también podemos hacer una ecografía obstétrica, que lo ideal sería a la semana 36. Y en esta lo que vamos a valorar es si hay alteraciones del crecimiento fetal, si eso nos permite como identificar si vienen fetos pequeños o grandes para la gestacional, confirmamos en qué presentación viene el bebé y descartamos placenta previa asintomática. Para ya la consulta postparto, que corresponde a los 8 días posteriores al nacimiento, se debe ingresar o dar continuidad a la madre en el programa de planificación familiar. Debemos ingresar al recién nacido al programa de crecimiento y desarrollo, verificar que el recién nacido entonces tenga TSH, hemoclasificación y vacunación completa para ellos, que sería BCG y hepatitis B. También estimulamos la lactancia materna hasta los 6 meses, y aquí es importante explicarle a la madre varios puntos. Entonces, primero, decirles que la lactancia materna se considera la mejor alimentación y la más segura para el bebé, que debe iniciarse de inmediato después del parto, y que debe seguir absteniéndose de fumar, de beber alcohol, de medicamentos que no hayan sido prescritos, porque la mayoría van a pasar a la leche materna y pueden ser perjudiciales para su bebé. Además, explicarles que la lactancia materna no puede considerarse un método que evita el embarazo, es decir, no es un método anticonceptivo, y explicaría recomendaciones. Entonces también es importante explicarles que durante el puerperio, que el puerperio son los primeros 40 días después del parto, se debe evitar tener relaciones sexuales y que debe hacer cuidado de sus mamas, entonces lavándose las manos antes y después de las tomas del bebé. En esta consulta entonces debemos evaluar en la madre las complicaciones del puerperio inmediato, como la mastitis, la endometritis o la atonía uterina. Entonces podemos preguntar si tiene los senos eritematosos, dolorosos,
la cantidad de sangrado, si es más abundante de lo normal, si ha presentado fiebre, evaluamos la cicatriz de la cesárea si es el caso, preguntamos por depresión postparto y en el examen físico anotamos el peso y los signos vitales. Ya esta tabla pues me parece como un buen resumen de lo que acabamos de ver, como de lo básico que debemos evaluar en cada trimestre, por si le quieren tomar fotico. La recomendación que le vamos a dar a la madre durante el embarazo debe ser completa y variada. Explicarle que a lo largo del embarazo puede aumentar entre 11 y 16 kilos y lo recomendable es, primero, que los alimentos como la carne o el pescado sean cocinados a la plancha, al horno o que sean hervidos. Esto para evitar enfermedades como la salmonela o la toxoplasmosis, que es pues, común en nuestro medio. También debe aumentar pues como de forma gradual el consumo de frutas, verduras, de pan idealmente integral y de legumbres. Y esta recomendación pues debe ser como teniendo en cuenta la condición socioeconómica de nuestras pacientes. También que tome de medio a 1 litro de leche al día o su equivalente en yogur o queso, pero siempre decirles que se debe evitar el consumo de leche no pasteurizada para evitar infecciones como la listeria o la salmonela. Que consuma entonces de forma habitual sal yodada, sin embargo, esta recomendación es más que, pues, como más que todo para otros países, ya que aquí en Colombia, por ley, pues toda la sal que tenemos para el consumo es yodada. También que reduzca el consumo entonces de grasas, como pues el tocino, la mantequilla, los embutidos, la alimentación pues con mucha cantidad de azúcar, como los pasteles, los dulces y sobre todo pues como esos que están prefabricados. La ingesta de cafeína debe limitarse a menos de 300 miligramos al día, es decir, menos de 2 tazas de productos con cafeína, ya que su exceso se ha visto como relacionado con el aumento de los abortos. Y el atún también debe evitarse, ya que tiene un alto contenido de mercurio. También durante el embarazo sabemos que una mujer sana tiene una tolerancia menor al esfuerzo físico, entonces se van a recomendar actividades físicas de tipo aeróbicas con una frecuencia de más o menos 3 a 5 veces a la semana y de intensidad moderada. Entonces debemos alentar a todas las gestantes a que caminen durante el embarazo o que se inscriban a programas pues, de gimnasia específicas para embarazadas. O también es muy recomendable las actividades acuáticas como pues bien sea la natación o gimnasia acuática. Se desaconseja entonces practicar deportes de contacto como el rugby, el fútbol o deportes que tengan riesgo de caída como las carreras o ejercicios realizados pues bajo complicadas posiciones como por ejemplo escalar. Bueno, durante el embarazo, entonces debe evitar bebidas alcohólicas y consumo de otras drogas. Igualmente también es muy nocivo el consumo de tabaco, pero que si es fumadora debe dejar de fumar. Debe evitar cualquier tipo de medicamento que no sea prescrito durante el embarazo y la exposición a rayos X puede ser muy peligrosa para el feto, por lo que solamente deben realizarse si es estrictamente necesario y pues autorizado por un médico. Es fundamental entonces educar a la materna en los síntomas por los cuales debe consultar. Entonces hay que decirle que además de las consultas periódicas que están recomendadas en el control de como poner cualquier anomalía pues que le pase. Entonces, si tiene diarrea, dolor al mar, dolor de cabeza, pues lo habitual, hinchazón en la parte, o sea, en los pies, o si es en los pies, no mejor con el nocturno, o si hay disminución de los movimientos. También que, que igual si sangre por fiebre, temperatura igual o más inferior, alteraciones visuales o pitos en los oídos. También debemos enseñarle a la madre cuándo debe sospechar que comienza el trabajo de parto y decirle que pues, cuando identifique acude al hospital. Entonces, si las contracciones son rítmicas, que empiezan más intensas
progresivamente con una frecuencia de al menos 3 contracciones en 10 minutos durante 30 minutos, o si tienen pérdida de líquido o sangre por vagina. Listo. Y otras preguntas que pueden sugerir, que pueden hacer las maternas y nos van a preguntar pues a nosotros como médicos serían, por ejemplo, acerca de su trabajo. Entonces debemos decirles que durante el embarazo pueden desarrollar su trabajo habitual, siempre y cuando pues no genere como un gran estrés o fatiga excesiva, y especialmente hasta el 8.º mes de gestación. Ya a partir de ahí sí deben disminuir un poco la actividad física. No es aconsejable pues que en su trabajo manejen productos tóxicos o que pues estén expuestos. Ya en cuanto a los viajes, no están indicados, solo se les debe explicar que no es aconsejable viajar a lugares con escasos servicios sanitarios y que hacia el final ya del embarazo deben evitar los viajes largos. No están contraindicados los viajes en avión, incluso en las aerolíneas internacionales permiten los viajes más o menos hasta la semana 32 y ya para vuelos nacionales hasta la semana 36. Explicarle que si su embarazo pues es normal, no debe modificar sus hábitos sexuales siempre y cuando no resulten molestos para ella, para ellas, incluso cuando ya están muy barrigonas, puede resultar muy incómodo, pues como algunas posiciones sexuales. Se ha visto que la más cómoda para las embarazadas es de cucharita, entonces siempre decirles que es la más recomendada, siempre y cuando ellas se sientan seguras con esta. Solo deben evitar las relaciones sexuales cuando tengan una hemorragia genital, amenaza de parto pretérmino o una ruptura prematura de membranas. En cuanto a la higiene, es aconsejable que se limpien los dientes después de cada comida y que haya una visita al odontólogo durante la gestación. También deben evitar los zapatos con tacón alto y también zapatos como excesivamente planos. Y por último, enseñarles el uso correcto del cinturón de seguridad cuando viajan pues en carro, que debe ser por arriba y por debajo del abdomen, nunca encima del abdomen. Eh, pues ya por último, como conclusiones de esta charla, entonces el control prenatal es fundamental, debe ser precoz y frecuente para identificar riesgos de manera oportuna. Se debe solicitar correctamente los paraclínicos según el trimestre de la gestación y siempre explicar cada paso, dar las recomendaciones y mantener informada a la materna. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Recuerden que la bibliografía de esta presentación ya está montada en el Drive. Muy bien, Mafe, muchas gracias. Listo, chicos, ¿alguno tiene alguna duda? Bueno, si no hay dudas, en el chat está el link para que hagan la asistencia. Recuerden que la de hoy era muy importante porque nos están presionando con que todos entren a las charlas. Entonces, para que la llenen, porfa. Bueno, y no siendo más, entonces ya esta sería la última actividad académica del semestre. Queremos pues también como saber de ustedes, si alguno quiere hablar, expresarse sobre opiniones, dudas, inquietudes, quejas, reclamos de cómo se han venido haciendo las cosas, qué les gustaría hacer o qué expectativas tienen de pronto para el otro año. ¿Alguien?
Pues, Carlos, sería muy chévere que para el otro año pudiéramos continuar como con las charlas, así como las veníamos haciendo, que más personas se animen a participar, que de pronto hagamos charlas entre dos o cositas así para que el semillero crezca como por parte de todos. Pero hasta el momento todo súper bien. Muchas gracias, Mari. Sí, la idea es que todos se animen bastante. Las charlas que siguen son muy, muy interesantes y muy bacanas. Entonces, con mayor razón, para que se encarreten pues, también con los temitas. Esperamos el otro semestre poder empezar con las actividades de simulación o pues otro tipo de actividades un poquito más salidas de esto. Simplemente estar aquí pues con las actividades que aunque son pues muy entretenidas, pues también bacano cambiar y hacer cosas más lúdicas. Pero bueno, ¿alguien más tiene algo que decir?